Aquí comienza Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Tú eres el pan de vida que sana. Tú eres el pan de vida que libera. Tú eres el pan de vida que santifica, el pan de vida eterna. Presencia Real. Familia, quien les habla, Rafa Herrera, para saludarles y también enviarles un gran saludo, un gran abrazo en Cristo Jesús desde aquí, desde los estudios de María Visión en Miami. Estamos muy contentos esta semana nuevamente compartiendo un tema muy importante porque estamos en lo que estamos llamando ese modo jubileo. Y de eso se trata, de hablar todas las cosas que nos pueden hacer vivir esta época de nuestra iglesia, del jubileo, de una forma más certera, más real, que realmente podamos crecer y por ende poder acercarnos a la Eucaristía, reconocer a Jesús en la Eucaristía. En programas pasados comenzamos a hablar de lo que eran los pecados capitales. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando estuvimos conversando, ustedes que estuvieron acompañándonos durante este primer programa, nos quedó ese sabor de que ya va. Ahora es que hay que profundizar un poco más en este tema. Pues esta semana vamos a permitirnos ahondar más en alguno de estos pecados, ¿no? Para poder ir a hacer esta serie de pecados capitales y tanto ustedes como nosotros aquí poder profundizar un poco, hacernos eso que es ese examen de conciencia que nos puede motivar a hacer unos cambios muy profundos en nuestra vida. Para eso vamos a seguir acompañados de mi gran amiga Rosita Rubio, quien nos acompaña hoy con una amiga, Piedad Todley. Bienvenidas. Muchas gracias, Rafael. Feliz de estar con ustedes aquí. Bueno, Piedad nos acompaña desde hoy en este programa y seguramente nos vamos a unir nos vamos a sintonizar fácilmente hablando de este tema, Rosita. Así es, la verdad es que muy contenta, Rafael, que nos hayas permitido estar contigo, acompañándote con toda tu audiencia y con nuestra querida amiga Piedad, que la verdad que es una mujer que a mí en lo personal, y yo creo que a muchas otras personas que la conocemos, ha sido como una guía, un faro de luz en nuestro camino espiritual, y la verdad que es un privilegio también que hoy pueda estar aquí con nosotros. Gracias, Rafael, por la invitación. O sea, Piedad, que vamos a tener un angelito también que nos acompaña hoy. Y que muy lejos de eso, pero bueno, de eso se trata. Yo creo que todos somos ángeles. En la amistad en Jesús todos somos ángeles. Trabajando duro, ahora sí, trabajando duro para llegar. Así es. ¿De dónde vienes, Piedad? Yo vivo en la Ciudad de México desde hace 50 años, soy colombiana, pero llevo 50 años felizmente en ese país precioso. Y con la Virgen de Guadalupe al lado mío todo el tiempo. Qué lindo, qué lindo. Entonces hoy vamos a hablar de cuál pecado, Rosita. Pues mira, Rafa, yo creo que es importante que empecemos hablando de la soberbia. Ok. ¿Por qué vamos a hablar hoy de la soberbia? Porque la soberbia es el pecado, como quien dice que es la madre de todos los pecados. Es el rey de los pecados capitales y a través de la soberbia es donde muchas veces accedemos a todos los otros pecados aún sin darnos cuenta. Porque la soberbia la tenemos identificada normalmente en otras personas y pocas veces nos damos cuenta cómo la soberbia actúa en nuestra vida con distintas formas que tiene la soberbia de actuar. La soberbia no es otra cosa más que este amor desordenado que tenemos hacia nosotros mismos, hasta a nuestras mismas opiniones, a nuestra forma de pensar y que nos ponemos por encima de lo demás. Y el problema del pecado de la soberbia, que es el primer pecado que se cometió y que está en la Biblia, que es el pecado que hizo Lucifer, es ponernos aún por encima de Dios. El primer mandamiento que tenemos es amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo crees que con la soberbia qué hacemos? Primero voy yo, después voy yo y luego voy yo con mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis opiniones y entonces se nulifica
todo lo demás, menospreciando muchas cosas de las que tenemos alrededor, que Dios nos da y que nos pone enfrente para poder hacer una vida más completa. O sea que si hablamos de soberbia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos creemos más que los demás. Sí, Consciente e inconscientemente, ¿no? Consciente y inconscientemente, la soberbia es este pecado donde no podemos vernos como verdaderos hijos de Dios, que necesitamos a Dios presente todo el tiempo en nuestra vida y que solamente estando con Él podemos avanzar. La soberbia es esta falsa imagen que tenemos que nosotros podemos hacer todo como nosotros queremos, con nuestra opinión, nosotros, o sea, tú solito contigo, tú no necesitas a nadie más. Y claro, también te lleva a este pensamiento donde eres mejor que los demás, o vales más que los demás, o tu opinión es la única que cuenta, tu inteligencia es la única que cuenta. Fíjate que hay un movimiento muy interesante que hace la soberbia que tiene que ver con la inteligencia y que muchas veces estamos ahí. Entre más estudias, entre más te preparas, entre más todo esto es un movimiento a la cabeza, pero no dejas que llegue a tu corazón. Entonces, lo que no te hace lógica, lo que no te hace sentido, lo que no racionalmente puedes pensar, todo lo demás lo echas afuera. Y cuando haces afuera, lo que también estás dejando afuera es la fe. La fe está en tu corazón. La fe Dios te la regala. La fe, la esperanza, la caridad es una de las 3 virtudes, ¿no? Son esos dones que Dios te dio, son las virtudes teologales que ahí están. Pero la soberbia, cuando entra en combinación con el intelecto, hace un bloqueo de la fe y entonces, si no lo entiendes, si no es racional, no quieres entrar ahí. Y pones por encima de Dios tu mente, tu inteligencia, y te lleva pues a muchos movimientos que van endureciendo tu corazón, que no te llevan a poder transformar tu corazón. Y ya ahorita vamos a platicar cómo se manifiesta la soberbia en nuestra vida, de muchas formas que ni te imaginas, y verás cómo la soberbia tiene ahí sus recovecos, sus trampas para podernos abrazar y no soltarnos. Y pareciera... Eso te iba a decir, porque cuando hablamos te escucho hablar de la soberbia y pareciera como que, bueno, realmente hay que ser muy, muy bueno o muy grande o muy importante para sentir soberbia. Entonces, ¿se puede sentir soberbia? ¿Cómo puedo identificar? Yo, que a lo mejor soy una persona normal, como las personas que nos están escuchando en este momento. Hablo normal, digo yo, de la vida cotidiana, ¿no? Que amas de casa, que son madres, que son abuelas, que voy a misa, que trabajo, que, como decimos nosotros, echo para adelante. ¿Puedo realmente ser soberbio? Claro. Todos podemos ser soberbios. Mira, te voy a poner este ejemplo. Soberbio. Fíjate, ¿qué pasa cuando supuestamente estamos que cumplimos con todo, que hacemos todo, pero nada más como de nuestra mente para afuera? Y entonces, no, como yo soy hijo de Dios, Dios me perdona todo. Ya. Yo voy a misa todos los días. Yo voy a misa todos los días, yo hago todo, cumplo todo, Él me perdona todo. Sí, pero realmente tú no estás ejercitando ni las virtudes, ni las obras de misericordia, ni nada. Tú piensas que... Y le estás echando, ese pecado de soberbia es tan fuerte que tú piensas que tú estás por arriba de lo que Dios te manda hacer y le echas toda la responsabilidad a Él de tus propias acciones. Porque identificamos muy fácilmente al soberbio cuando lo vemos hasta cómo camina, es engreído, se levanta, camina así. No, mira qué soberbio. Hay otros tipos de soberbia que nosotros no podemos identificar en nosotros mismos, ¿ok? Como tú decías. Y te los voy a enumerar y ahorita vamos a entrar a cada uno de ellos y me van a ir diciendo ejemplos. Mira, la soberbia de la mente, todo el mundo entendemos, pero ahorita la vamos a desmenuzar. Una soberbia que es interesantísima, que a mí me parece, la verdad, muy apasionante, es la soberbia de la timidez. La soberbia de la hipersensibilidad. No pensaríamos que es soberbio, pero eso también es soberbio. Porque alguien tímido, uno piensa que... Ahorita vas a ver, no, el tímido... Se confunde a veces con el humilde y no es así. Ahorita te lo voy a explicar. La de la sensibilidad, la de la ambición es fácil de verla, la de la autoridad o la superioridad es fácil de verla, pero la de la timidez, la de los escrúpulos, la de ser sensible, esas soberbias son muy comunes y no fácilmente las podemos reconocer. ¿Tú qué pensarías? Te los pregunto a Piedad y a ti, Rafael. ¿Qué es la soberbia de la timidez, por ejemplo? Cuéntenme. Prefiero quedarme calladita y no.
Mira, Esa era la posición de soberbia, claro. ¿no? Como que te lo voy Me a quedo decir calladita y vamos opino. a saber, fíjate. La soberbia de la timidez, el que es tímido, no tímido normal, el que tiene soberbia de timidez o que entra en este pecado capital de soberbia de timidez tiene tanto miedo a que los demás puedan reconocer que él se puede equivocar, que tiene fallas, que tiene errores, que prefiero no decir nada y parecer muy calladito. Cuando en realidad lo que estás haciendo es tú solito, ¿sí? Tienes un miedo terrible a que los demás puedan hacer un mal comentario tuyo. Tienes un miedo terrible a que los demás puedan descubrir que no eres tan listo como piensas o que tienes una falla o que tal, y entonces te escondes a través supuestamente de la timidez para que, no, mira, es que es tímido, es que no quiere hablar. Y eso también te aleja de cosas que estás llamado a hacer, te impide ver el don que tengas a lo mejor para hacer algo, el don que Dios te dio Una para hacer algo. Todo. responsabilidad que Dios te ha dado. Y sobre todo, te aleja del mundo real donde está tu humanidad, donde todos cometemos errores y no hay cosa más sana que decir, pues sí, oye, me equivoqué, oye, no tengo la razón, oye, quiero escuchar lo que alguien más sabe, o a lo mejor dije algo que no estaba bien y que me corrijan. La soberbia tiene mucho que ver con sentirse aceptado o no y con el miedo a que te corrijan. Entonces, el que es muy tímido pero que está actuando desde la soberbia, el miedo principal que tiene es que no quiere que descubran sus errores. Y tú imagínate eso, lo que hace en el alma de una persona. Te vuelves cada día más alejado a poderte hasta ir a confesar. ¿Cómo si no me puedo reconocer mis errores? ¿Voy a dejar que los demás me los vean? No. Entonces me echo para atrás, te empiezas a alejar y entras en un movimiento también como de soledad que a nadie le hace bien. ¿Cómo lo sientes? Dime qué piensan de esto. no, me hacía pensar sobre todo en ese mito de relacionar la timidez con la sencillez y la humildad porque no quieres resaltar, no quieres ser el protagonista del alma de la fiesta, pero es importante que nosotros pudiéramos ir un poco adentro, ¿no? De cómo nos sentimos, porque muchas veces actuamos así, ¿no? Sobre todo cuando estamos aún dentro de la iglesia, aún cuando estamos en un grupo de trabajo, un ministerio de una de nuestras parroquias, hay veces que siempre hay unos que se quedan como que calladitos, que no quieren hablar, ¿no? Y quizás tienen ese temor a expresarse y a estar equivocados y que digan, no es esa la cita bíblica, no es esa la reflexión, no sé si me viene eso, ¿no? De que uno poder identificar, ¿sabes qué? ¿Por qué no ser completamente abierto? Decir, yo pienso esto y a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, fue un pensamiento que me vino. Que me llegó. El humilde normalmente puede reconocer sus faltas, ¿no? Por eso te haces humilde, cuando reconoces tus faltas. El que vive en la soberbia de la timidez no puede reconocer sus faltas y si pensara que las tiene, no soporta que nadie más las pueda ver. Y eso es lo que te hace soberbio. No el que estés calladito, no el que estés observando, sino el que no puede soportar que alguien más pueda reconocer que tú tienes una falta. Y buscas mucho la aceptación también. Pero ahí también es cuando eres consciente de la falta. Que muchas veces no es consciente uno de la falta. Ah, bueno, pero ahí no estás siendo tímido, ahí nomás eres soberbio. Ahí voy. Sí, me viene a la mente, por ejemplo, de estas personas que cuando tú llegas a un lugar, hay muchas personas que están calladitas y como dice uno, te miden de arriba abajo, ¿no? Entonces de una vez empiezan los prejuicios, esta persona debe ser así, esta persona debe ser asado. O sea, como que estamos en un juicio perenne, disfrazado de estar callado, no hablo nada, pero te estoy internamente, popularmente, cosiendo o descosiendo, no sé cómo es que se dice, no, midiendo o analizando, pues digamos de una manera más. Y vámonos más a fondo, es más bien, fíjate, te voy a hacer unas preguntas, es más bien, ¿qué tanto miedo tengo a que me critiquen? Es al revés, ¿no? Que tú llegas a un lugar y, ¿qué tanto miedo me da que me critiquen? ¿Qué tanto exagero mis debilidades? No, yo no sé hacer nada. No, a mí no me pongas porque yo no sé hacer nada. Es una exageración también de tu debilidad, porque no te quieres volver vulnerable, que también hay que tener cuidado con eso. Usas tus debilidades para no exponerte al fracaso.
Entonces, el fracaso es un gran maestro en la vida. Claro. Esa es la verdad. Pues un gran... Y De ahí es donde este se miedo al crece. fracaso, pues, la verdad es que no hace nada más que llevarte a este lugar donde entonces ya no haces nada. Tienes miedo al que los demás te vean que puedes fracasar, tienes miedo a que los demás vean tu falta, tienes miedo a que los demás te critiquen, y eso es soberbio. Pudiéramos llevar este análisis a las cosas más, llámese, prácticas o normales que vivimos, como se me viene a la mente cuando uno está en una reunión y viene el karaoke. Que entonces, bueno, vamos a cantar karaoke. Entonces nunca falta la persona que no, yo no, y se cierra a compartir porque canta muy mal. Que era lo que yo le decía en días pasados a un amigo. Yo le decía, bueno, pero a mí me parece que la idea de cantar karaoke es divertirse. Exacto, todos cantan mal, Pero ¿no? ahí hay dos cosas. Hay el que sabe que canta mal y mejor se queda callado, o el que canta mal y canta y todo el mundo lo critica porque ay, Dios mío, el oído me dolió. ¿Y qué importa? Por eso. Exacto, Entonces, ahí es donde están los detalles. Hasta que no exageres, pienso yo, porque yo recuerdo que hay una amiga que le canta muy mal, pero le encanta el karaoke. Entonces al final, no, pero yo canto esta, y yo canto esta, y quiere cantar mucho, y A mí me duele el y lo oído. hacen mal. Pero bueno, quizás ahí muestra un poco lo que es humildad, Exacto, ¿no? sí. De Exactamente. lo que es divertirse y no simplemente Que a lo no se mejor tú vale. medio cantas o cantas en tu casa y te quedas callado, y quizás hasta ahí hay un poquito de soberbia. Pero ¿no? mira, vamos un poquito más allá. Esta soberbia de timidez también tiene que ver con otro tipo de soberbia que se llama la soberbia de la sensibilidad. Y fíjate, también esta soberbia de la sensibilidad es muy dura porque es cuando todo te afecta. Todo lo que dicen piensas que tiene que ver contigo. Todo el mundo me está agrediendo, dijeron este comentario, me lo están diciendo a mí, dijo esto, seguro lo dijo por mí, todo tiene, y eso te lleva hasta a veces a la cólera, porque te enojas, porque si te estás pescando todo lo que los demás dicen, imagínate en dónde tú estás parado que piensas que todo tiene que ver contigo, Exacto. que cualquier comentario que se hace tiene que ver contigo. No necesariamente eso así. Familiarmente, la soberbia de la sensibilidad y la de la humildad muchas veces van de la mano, porque fíjate, y los dos pecados, o sea, ya ese pecado se acompaña y se van entrelazando y es muy dañino. Uno que es hipersensible y el otro dice, no, yo ya no le voy a decir nada, porque si yo le digo va a ver que yo, sobrepiensa, el otro sobrepiensa para el otro lado y los dos se desencuentran y entran también en la cólera, entran en la falta de perdón. Claro. La falta de trabajar en equipo. De trabajar en Como equipo. el que se siente como, este es mi trabajo, entonces yo no puedo hacer nada de lo que está pasando allí. Que también ahí está faltando muchísimo, porque pues si estamos trabajando en equipo, pues voy a colaborar aquí en este momento, no porque solamente este es mi trabajo. Claro. No, es interesantísimo lo que tú estás diciendo, porque ahora mismo dicen que estas generaciones de cristal, que nuestros jóvenes, ¿no? Personalmente tengo un hijo que es adolescente, aunque yo pienso que no sufre mucho de eso de que le digan, ¿no? Personalmente yo a mis hijos trato de molestarlos mucho dentro de la casa para que ellos no sean tan sensibles, ¿no? Yo pienso que en estas últimas décadas se ha desarrollado esto del bullying, que es algo muy malo, pero Fuerte. también hay Que que toda ver- la vida ha existido, ¿no? Exacto. Hay Que ahora ver tiene hasta qué nombre. punto, es bullying o es simplemente, no sé, molestar al otro, es hacer cosas, ¿no? Entonces, hay una línea muy delgada. Pero me parece que es interesante también hasta qué punto tú no tienes que ser sensible por las cosas que pasan, random, ¿cómo se puede decir? Por casualidad, que no tienen que ver contigo, y como tú dices, Y no hacer las tuyas. lo están diciendo por mí, o mira, dijo esto, o me tiró esta punta, como quien dice. Ya vino esta persona y me tiró esta punta como para que yo me sintiera mal, yo no vuelvo a ir. Eso es una bien común. Y fíjate, al final debemos de entender que atrás de la soberbia, el que realmente está es el enemigo. Que lo que quiere es aislarlos, que lo que quiere es que no estés en comunidad, que lo que quiere es que no estés en comunión con los demás. En familia. En familia ni en comunidad. La Lo que familia, quiere es eso es- aislarte. Entonces, tanto se aísla el soberbio, que tú lo puedes ver que es vanidoso, que solo su opinión cuenta, que no importa lo de los demás, porque fíjate esta otra.
¿Cuánta gente no conocemos y cuántas veces no nosotros mismos decimos, esto es lo que yo pienso, yo así soy, yo no puedo cambiar? No hay nada más soberbio que eso. Y nos pasa mucho también en el mundo espiritual. Esto es lo que yo pienso y a mí no me importa nada de lo demás. No, a ver, espérate tantito. ¿Eso que tú piensas está haciendo que aleje a los demás? ¿Eso que tú estás así tan duro y tan que tu opinión y que... No, vete a ver Dios qué quiere de ti. ¿Qué es lo primero que te está mandando? Amarás a los demás como a ti mismo. No tienes que poner tu pensamiento encima del amor que le puedes dar a los demás, de la compasión que le puedes dar a los demás. Por supuesto que ahí entra el don de consejo, ¿me entiendes? No se trata de que aceptes todo lo malo que esté a tu alrededor, ni de que lo consientas, pero tampoco te la puedes pasar pensando que tú eres mejor, porque tú eso es lo que piensas y eso es lo único que hay, y entonces alejar a los demás. Claro. Eso es muy duro también, esa soberbia de yo así soy, yo no voy a cambiar, este es mi pensamiento. ¿Y tu corazón en dónde está? Pero ahí entra un punto. ¿Tu corazón en dónde está? ¿Tú qué piensas pero de eso? Ahí entra un punto, que no tienes a Dios en primer lugar en tu vida, que ese es un hilito muy difícil de llegar. Hay una vida espiritual a la que tienes que trabajar mucho para saber y estar consciente de que Dios es el primer lugar en tu vida. Cuando Dios es el primer lugar en tu vida, cuesta más el que te sientas así, que sientas que yo no voy a hacer esto porque no me corresponde, o lo que decías tú ahorita. Sí, pero... Porque ya hay un parámetro de conducta que ya tú te impusiste a ti mismo y hay que trabajarlo durísimo. Muy duro, hay que trabajar el saber que tengo a Dios en primer lugar y de ahí no se mueve. Sí, ese tema de la inconsciencia, porque yo estoy seguro que ese es uno de los sacramentos que es difícil de abrazar, es el sacramento de la reconciliación. Exacto. Exacto. Y yo creo que el primer motivo viene por la soberbia, ¿no? De que sencillamente siento que no soy tan malo o yo no he pecado, ¿no? Decía yo en el programa pasado, yo me topo con muchas personas que siempre decimos, bueno, yo voy a misa, yo no le hago mal a nadie. ¿Okay? La pregunta es obvia, ¿y qué haces de bien para el prójimo? ¿No? Pero en ese momento de que hacemos nuestro examen de conciencia antes de ir al sacramento de reconciliación, yo creo que pocas veces incluimos, Padre, la soberbia. O sea, decimos, bueno, Padre, he mentido, Padre, he hecho esto, me he peleado, hice tal cosa, pero como que no identificamos eso de que soy soberbio, ¿no? No, porque no nos gusta ponerle el nombre a las cosas tal cual son. Imagínate que pudiéramos llegar y decir así, ¿cómo se manifiesta la soberbia en mí? En mi juicio aferrado, en mi pensamiento aferrado, ese también es un tipo de soberbia. Aunque tú te creas que eres muy humilde, eso no es así. ¿Cómo se manifiesta también la soberbia? En mi autoridad que va sobre encima de los demás y que a mí no me importa y lo que yo ya dije es, y aquí se acabó. ¿En dónde estamos jugando nosotros ahí? Como bien dice Piedad, ¿dónde pusimos a Dios primero? La soberbia no se nos tiene que olvidar. Es el pecado que atenta contra el primer mandamiento. Es tú ponerte encima de cualquier disposición. Tú ponerte encima de Dios, ¿de verdad? ¿Te vas a poner encima de Él? ¿Te vas a poner encima de Él a veces cuando vas a pedir algo? No, es que Dios, tú me tienes que cumplir esto porque yo te estoy diciendo porque... Mira, hay una cosa que es muy obvia. Más que obvia, es como que creo que puede ser un buen ejemplo, y si no es un buen ejemplo me dicen, porque a lo mejor yo pensé que era un súper ejemplo y tal vez no es. ¿Qué pasa cuando empiezas en un camino de oración? El camino de oración es un camino que es largo, que tienes que tener perseverancia, persistencia. Y no se acaba. Que no todas las veces te gusta o te fascina, no, es duro. Pero ¿qué pasa cuando a veces nos confundimos y pensamos que, no, mira, aquí yo tengo la novena mágica y en 9 días esto ya salió? Y aquí dice la novena que yo tengo que rezar estas oraciones, ir a misa a tal hora, hincarme 42 veces. O sea, es como una receta de cocina. Y que tú la haces, como decimos en México, de dientes para afuera. No estás transformando tu corazón. Ahí. Exacto. No estás diciendo, bueno, Dios, yo estoy haciendo esto, pero que sea tu voluntad al final. Termina la novena y ¿qué crees? Que lo que tú pensabas que mágicamente se iba a resolver no se resolvió. No, Dios no te falló. No, tú no lo vas a manipular a través de esto.
es un camino de oración donde Dios irá poco a poquito en tu corazón, sembrando el deseo de que realmente se haga la voluntad de Él en tu vida, no tu voluntad por encima de lo que es la voluntad de Dios. Y ahí también a veces caemos en la soberbia, muchas veces. Excelente. No sé si fue buen ejemplo, no, pero... me parece excelente ejemplo, porque acabas de tocar un tema siempre que estamos de repente frente a la desgracia. Por ejemplo, cuando uno pierde un ser querido. No, bueno. Ahí normalmente en esa sale una rebeldía, una soberbia para con Dios. ¿Por qué pasó esto? Venimos de vivir una época de pandemia que fue muy fuerte. Realmente muchas personas perdimos seres queridos, seres cercanos durante este tiempo, y a veces la soberbia, como que el malo aprovecha la oportunidad de nuestra debilidad para meterse y sembrarnos esa soberbia de que, viste, Dios no es tan bueno como tú piensas. Personalmente nosotros aquí llamamos en esta misión de presencia real, siempre estamos trayendo a la gente a que reconozca a Jesús de la Eucaristía y los animamos a que vayan al Santísimo. Y yo con toda seguridad digo que nunca falla, ¿ok? Nunca falla. Que uno va al Santísimo y la verdad nunca falla. No, nunca falla. Aunque, y ahí es donde viene el punto de la soberbia, aunque las cosas no salgan como tú lo esperabas, como tú lo deseabas, estaba Dios ahí más bien para abrazarte y protegerte, porque eso no era lo que más deseaba, no era su plan para ti. Y entonces, como tú venimos con soberbia y dices, por ejemplo, a mí alguien me ha dicho, no, yo he ido y le he pedido y no me pasa nada. Porque no hay la confianza absoluta en que Dios te va a dar lo que a ti te conviene. Lo que tú necesitas. Por eso sabes que ahorita que dijiste, aunque, yo le quitaría el aunque. Dios nunca falla. Nunca. Tú nomás te tienes que presentar. Que tú creas o no creas, Él está ahí. Y está ahí contigo todo el tiempo. Tú lo puedes o no reconocer, pero Él está ahí. Él no se va a ir. Y lo que pasa es que nosotros queremos pensar, más bien pensamos que podemos manipular a Dios. Eso no es así. Así es. O negociar. No, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Mira, a mí me encanta que además estamos ahorita en esta época de Cuaresma y que tenemos que hacer este acompañamiento con Cristo al desierto. O sea, Él era Dios, es Dios. ¿Y qué fue lo que fue a hacer? Se fue al desierto a orar, a ponerse en ayuno, a ponerse en oración, a quitarse todo el mundo, como quien dice, de encima, lo que era, ¿no? Para poder realmente después ir a hacer su misión. ¿Cómo nosotros no podemos ver ese ejemplo de Cristo? Y aceptar. ¿Cuántas veces tenemos que hacer cosas que son unos retos, que van a venir difíciles en nuestra vida? Tendríamos que estar preparándonos para eso. Y como además no sabemos cuándo nos va a venir la prueba, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pues estar en una preparación constante de oración, de hacer pequeños sacrificios o grandes sacrificios. Tenemos que estarnos entrenando. O sea, ¿para qué nos estamos entrenando en la vida? Claro. No hay ningún atleta que llegue y que corrió y ya ganó. Se preparó. El atleta sabe cuándo es la carrera. Nosotros no sabemos cuándo nos van a pedir cuentas ni cuándo se nos va a venir una prueba fuerte. ¿Qué pasa si nos estuviéramos preparando todos los días? Claro. Estaríamos, yo creo que un poquito más, pues valga la redundancia, más preparados, ¿no crees? Claro. O sea, pudiéramos decir, quisiera retomar un poco el tema y decirle a todas las personas que nos estamos escuchando en este momento, de que estamos hablando de los pecados capitales. Pero en el día de hoy estamos profundizando un poco más en lo que es la soberbia. Y es interesante ver cómo hemos estado identificando que la soberbia no simplemente es aquel que se ve suntuoso o prepotente, sino que también en la timidez está, a veces puede estar callado por soberbia, ¿no? Pero si hay algo que de verdad yo pudiera concluir hasta ahora, no sé, corrígeme Rosita, es que la soberbia es ese pecado como todos, ¿no? Pero la soberbia definitivamente nos separa de Dios increíblemente, porque una vez que yo me siento que me lo sé todo, estoy poniendo a Dios, como decía Pilar, en un segundo punto. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo luchar con mi soberbia para aceptar el plan de Dios, la voluntad de Dios y entender de que para qué Dios nos creó? Yo creo que, como bien decía Piedad, ¿no? Si ponemos a Dios en primer lugar, tenemos que pedirle el don de consejo. El Espíritu Santo tiene
el don de consejo. ¿Cómo puedes Lo recibimos, definir eso? lo recibimos en nuestra confirmación. Y si tú no te has confirmado, te invitamos a que te confirmes, ¿no? ¿Cómo puedes recibir eso? El don de consejo, tú dinos. No, ¿cómo puedes recibir eso? Es la Eucaristía, todos los sacramentos, el Santísimo, estar ante el Santísimo. Ahí va, Dios si tú vas, no nos damos cuenta, pero Él va llenando Ahora, nuestra ¿cómo vida. definiríamos este don de consejo? Porque lo que nos viene a la mente, estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan dirán, bueno, porque ahora puedo darle buenos consejos a todo el mundo. Yo en mi experiencia le dije y le di un buen consejo. Mira, lo que pasa es que, a ver, es diferente solo... cuando uno está viviendo el pecado, ¿no? Cuando uno está en el pecado de la soberbia, pues no te das cuenta. Estás tan soberbio que no te das cuenta. Pero hay que pedir la gracia. Si tú conoces a alguien, si tú estás viendo a alguien que está ahí, pide la gracia de que Dios pueda actuar en esa persona para que le mueva la virtud de la humildad, para que le mueva la virtud de la gratitud, ¿no? Porque cuando alguien da las gracias, entonces ya reconoces que no viene de ti, reconoces que viene de Dios, ¿no? Entonces, y ya cuando tú a lo mejor te cae el 20, tendríamos que todos los días pedirle a Dios el don del consejo para nosotros mismos. Es muy importante que digas qué es caer el 20. Ah, bueno, porque eso es un dicho muy mexicano. Venga, otra bueno, pregunta. mucha gente yo creo que lo entendió, pero cuando tú realizas, ¿no? Porque mira, hablamos ahora de la soberbia, la que se nota, la que tal, pero ¿qué pasa también muchas veces con otros tipos de soberbia de yo siempre tengo la razón, qué miedo que no tener la razón, la vanidad piensas que nada más tiene que ver con la cosa física, no tiene que ver solamente con la cosa física, tiene que ver con tu alma, cómo quieres que los demás te perciban. Fíjate esta de la soberbia, y por eso ahí viene el don de consejo. Cuando tú quieres que los demás perciban que tú eres perfecto, eres bueno espiritualmente, eres bueno físicamente, eres bueno económicamente, mira, tú quieres que todos vean que tú eres buenísimo. No te permites que nadie vea un solo defecto en ti. Hay un ejemplo muy bueno, te voy a poner otro ejemplo a ver si te gusta, de una vez que estaba una persona y entonces llega con alguien y entonces alguien más bien dice, no, es que mira, fulano de tal y sutano hablan de ti mal y dicen esto y esto. Y se queda así y dice, ay, ¿nada más? Sí, no, ¿qué más? No, qué bueno que no saben todo lo demás. Por lo menos, ahí es donde tendríamos que ubicarnos nosotros. Claro. No somos perfectos de ningún lado. Estamos en un camino, somos pecadores y tenemos que tener la conciencia de ir y decir, Dios, ilumíname, dame el consejo que necesito para caer en cuenta de mis errores. Caer en cuenta más que sin ti no soy nada. Todos los días. Y si vivimos con alguien que pensamos o identificamos que tiene soberbia, pues por favor no hay que ser soberbios y llegar a decirle, te gana la soberbia, porque pues ahí nosotros, ¿por qué estamos juzgando? Yeah. ¿Por qué no mejor vamos a la oración por esa persona? ¿Cuáles serían esas? Por uno mismo, bueno, por uno mismo, para te empezar, ilumine. ¿Cuáles serían, según ustedes, piensen ese antídoto para la soberbia? El antídoto para la soberbia, ¿sabes cuál es? Sí. Irte a confesar. Es irte a confesar. En primer lugar, si tú piensas que no necesitas irte a confesar, piensa por qué. Porque te da miedo que los demás reconozcan que tú estás equivocado, porque te da miedo reconocerte débil, porque te da miedo reconocerte que necesitas de Dios en tu vida, que tú solito no eres suficiente y capaz de todo. Tú puedes ser económicamente, físicamente, intelectualmente el mejor, pero te falta algo. Pero además hay que acudir a todos los medios que tenemos para hacer un buen examen de conciencia, que a veces pasamos por el examen de conciencia y decimos, uy, esto no lo sabía y esto se me aplica, ¿no? Entonces, el examen de conciencia muy bien hecho para poder ir cayendo en cuenta de las fallas que tenemos y trabajarlas. Y poder ir a la confesión. Me hace pensar mucho que a veces nosotros como seres humanos tendemos a admirar a otros. Sí, eso es lo que hacemos diario. Sobre todo aquellos que tienen eso que a lo mejor yo pienso que no tengo, ¿no? Pero le comentaba yo en estos días, hablando con mis hijos, yo trato, ojalá que definitivamente el Señor pueda hacer todo lo demás, ¿no?
Pero para quitar un poco esto de la soberbia, cuando hablamos de gente muy famosa, que de repente pasaron por la vida, fueron muy famosos y ya está. Y no hicieron nada bueno por nadie. Murieron y ya está. ¿Dónde quedó la fama? Y hay unos que ni siquiera han muerto y ya está. Todo pasó, no fue otra cosa, sino que algo que fue la moda, ¿no? Y qué lindo cuando tú, te programas a querer ver lo otro, ¿no? Que es lo que realmente no te hará muy famoso, pero es poder ayudar a tu prójimo, poder hacer algo por tu comunidad, por tu familia, por todo eso. Y quizás esto puede ser también un antídoto para esa soberbia, ¿no? Colocar tus ojos realmente a la misión que tenemos, que es amar a Dios y amar al prójimo, más que en ser el mejor doctor o ser el mejor abogado o el mejor, que no tiene nada malo, ¿no? Que tú quieras realmente, o mejor dicho, lo ideal sería que tú seas el mejor doctor para la gloria de Dios. Es lo que te claro. decía. Porque Exacto. fíjate, Es que una allí cosa depende. bien importante también es que no podemos mal usar los dones que Dios nos dio y las gracias Exacto. que Dios nos da. A cada uno, mira, a ver, yo me voy a como así. Todos, absolutamente todos, tenemos una misión. Bueno, 2 misiones. Y están escritas ahí en la Biblia, no me sé cuáles, porque no voy a estar soberbia diciendo cosas, ¿no? Pero ahí están. Tenemos el llamado a la santidad. Y tenemos Nada también el más. llamado a que la gente que está a nuestro alrededor, a través de nuestra vida, quiera acercarse y conocer a Cristo. Cada uno. Eso es lo que Dios quiere de cada uno, ¿no? ¿Cómo lo vamos a Ser hacer? los brazos de Dios. Con los distintos dones que Dios nos da a cada quien. Y siendo excelentes para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Sabiendo que si eres el mejor doctor o eres el mejor abogado y eres el premio Nobel, con eso ¿Qué a estás lo mejor tú haciendo? vas a ayudar a una cantidad de gente, pero sabiendo que Dios te dio esa inteligencia, que Dios te dio esa capacidad, o a lo mejor esa riqueza, o a lo mejor este don de gentes, lo que sea, pero para gloria de Dios, no es para gloria tuya. Así es. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es genial. Y ese lo he platicado muchas veces con adolescentes y con jóvenes. No te preocupes más que de cuál es el examen final que te van a hacer en tu juicio particular. Tú vas a llegar, el día que te mueras, te vas a enfrentar ahí te vas a encontrar con Cristo y te va a preguntar, ¿qué hiciste por los demás? Lo que no, ¿Qué lo no que hiciste dejaste por de los hacer. demás? Todo eso me lo hiciste a mí también. Y ahí es donde tenemos que pensar. Con los dones que Dios te dio, con las capacidades que Dios te dio, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Es para tu vanagloria? O es para decir, qué bueno que puedo hacer todo esto para gloria de Dios. Así Es ese movimiento del corazón. Me viene interesante para ti que nos estás escuchando en este momento, de repente, en esta época que estamos viviendo, en este año jubilar, en este camino también de la época de Cuaresma, que te hagas la pregunta, ¿te has sentido alguna vez soberbio? ¿Sientes que la soberbia es de esos pecados que de una u otra forma toca tu corazón y te separa un poco de Dios? ¿O tienes alguna duda de algo que está pasando o de algún vecino? Porque es más fácil a lo mejor ver la soberbia en el otro que en uno mismo. Eso sí. Pero sería interesante que nos escribas también tus comentarios en relación a la soberbia, o si tienes algún testimonio de soberbia que de repente pueda ayudarnos a nosotros y también a todas las personas, a toda la comunidad que está disfrutando de este momento aquí hablando con estas lindas amigas de la soberbia, que estoy seguro que Amigas de la todos- soberbia, no. No, digo yo, No, sí, hablando de estas sí, lindas claro. amigas de la soberbia con estas lindas amigas. Sí, eso quedó re bien. Pero mira, te voy a contar algo. Y gracias por lo de lindas, Sí, pero por la soberbia. no. Te voy a contar algo que igual, tú me dices si es un buen ejemplo o no. Cuando mis niños estaban más chiquitos, allá en México pasa que a la hora de la misa hay confesiones, ¿no? Mientras es la Sí. misa y hay un padre, la mayoría de las iglesias, que está confesando al tiempo. Entonces, yo tenía mis niños chiquitos y sobre todo mi niño, que es bárbaro, así muy audaz, me dice, le digo, ¿no te vas a ir a confesar? No, claro que no. O sea, pero él seguro, no, claro que no. Ah, ok. Entonces yo vi otros niñitos ahí y le digo, no, ¿tú para qué vas? Porque pues esos niños de ahí, y me dice él así, yo
no he hecho ninguno de los, no he roto los mandamientos de la ley de Dios. Le encantaba decir así, de la ley de Dios. Tienes toda la razón. Mira, en cambio ese niño de ahí, ese robó un banco, el otro dio unas puñaladas. O sea, yo le puse unos ejemplos y la carita me volteó a ver así, ¿de qué me estás diciendo? Le dije, no, claro, tú no has hecho nada. Bueno, sí voy. Entonces ya se paró y fue. Pasaron los años, muchos años. Ahí lo tengo ya sentado de 2 metros, ya no es un niñito. Mamá, ¿no te vas a ir a confesar? No, porque voy a ir. Ah, no, claro, mamá. Mira, la señora de ahí, mira, más pronto que nada Sí. me paré volada, porque ¿cómo estamos enseñando a nuestros hijos también? Es importante saber cuál es el ejemplo que le vamos a dar a los niños. Así es. Eso es algo muy importante y sobre todo tan bueno es tu ejemplo que vemos que la soberbia no nos deja ver nuestra soberbia. Somos tan soberbios que no aceptamos que somos soberbios. Y eso quizás es una buena línea para llegar a este momento que, bueno, el tiempo se va, pero sé que hemos hablado muy bien de la soberbia. Pilar. Piedad. Piedad. No importa. Pero la importa. Virgen de Estoy Pilar y la Virgen acostumbrado. de la Piedad. Piedad, cuéntame algo. ¿Qué nos puedes decir para cerrar a la comunidad que nos está escuchando en relación a la soberbia? Pues como yo la veo personalmente es pedirle a Dios en el Santísimo, con mi misa diaria, con la comunión, que me ayude a ver dónde estoy fallando, que me ayude a ver qué tengo que hacer de aquí en adelante para arreglar determinadas cosas que uno sabe que tiene que trabajar duro. Solo con el Santísimo. La Virgen María, Así es, de la en el mano. silencio de su corazón. Rosita. Pues nada, como bien dice Piedad, vamos a pedirle mucho a Dios todos los días que nos ayude en nuestro examen de conciencia de la noche, que nos permita ver la realidad de nuestra alma, que no nos deje irnos a dormir pensando que todo lo hicimos perfecto y que no tenemos ninguna falla. Hay que estar conscientes de nuestras fallas y de que esas poquitas fallas se nos pueden volver un pecado fuerte y hay que evitarlo. Hay que ir a la confesión con mucha humildad, reconocer esos pecados que nos alejan de Dios. Gracias, de verdad que gracias por este momento de reflexión en relación a lo que es la soberbia y esperamos vernos pronto para seguir en eso. A ustedes no me queda más que invitarles a que de una u otra forma sigan profundizando en qué tan soberbios somos. Y es muy importante que en esta época, te repito, puedas entender de que la soberbia nos separa tan feo, nos pone tan distante de un Dios que es amor, que es humilde, que vino siendo rey, vino como la persona más humilde, nació en el momento, en el lugar más humilde, y la humildad debería ser lo que realmente reina en nuestro corazón. Así que seguiremos orando para que te acerques a tu parroquia más cercana y visites la capilla de adoración al Santísimo. Ahí tenemos que reconocer no solo en la mente, sino en el corazón a un Jesús vivo que vive en la Eucaristía. Nos vemos la próxima semana. Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Mientras llega nuestro próximo encuentro, visitemos las capillas de adoración de nuestras parroquias. Avivemos el amor por Jesús de Eucaristía.